Yo creo que todos nosotros hemos escuchado de la historia de Noé, el diluvio universal. Y esta tarde hemos tenido la oportunidad de escuchar la lectura en Génesis capítulo 8, versículo al 22. Y en el capítulo 7, la palabra del Señor nos habla que el diluvio destruyó todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, debido a que el pecado del hombre se había multiplicado. Y ahora en este capítulo 8 encontramos que Noé y su familia habían estado en el arca durante 150 días, o sea, 5 meses. Mi hermano, si uno se pone a pensar estar metido en un barco, yo creo que debe haber sido muy deprimente para Noé. Debe haber sido muy triste no ver el sol durante estos 5 meses. Ni qué decir, estar encerrado en un lugar con tantos animales. Imagínense ustedes el olor de los animales. Sin un ventilador, sin aire acondicionado. Y aún peor, la palabra del Señor nos dice en este capítulo que al parecer durante este tiempo Noé no recibió palabra de nuestro Dios. Mi hermano, has tenido un problema por el cual tú has estado orando, pero pareciera que Dios no te oye, pareciera que Dios continúa en silencio, y es como que si Él te hubiera olvidado. Si esto ha pasado contigo, o si esto está pasando contigo, mi hermano, este mensaje de nuestro Dios es para ti. Aquí en este pasaje, en este capítulo 8, encontraremos 4 cosas que tú, mi hermano, puedes hacer cuando pareciera que Dios está en silencio. Y lo primero que podemos hacer, y lo primero que tú puedes hacer, mi hermano, es no te rindas. No te rindas. Aunque había estado en silencio durante 5 meses, la palabra del Señor nos dice que Dios se acordó de Noé y de todos los animales. Mira lo que dice el versículo 1, Génesis capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Entonces, pastor, ¿quiere decir que Dios se olvidó? ¿Se olvidó de Noé? Por supuesto que no, mi hermano. Cuando la Biblia nos dice que Dios se acordó de Noé, significa que Dios vuelve a poner su atención, vuelve a poner su foco en este hombre. Y en este preciso momento, Él comienza a intervenir en la vida de Noé y expresar su amor y expresar su cuidado. Noé, al igual que nosotros, era un ser humano, con nuestras emociones, con nuestros temores, con nuestras dudas. Y después de 5 meses en el arca, metido ahí y sin palabra de Dios, él pudo haber sentido que Dios lo había abandonado. A veces en las tormentas de la vida, a veces en las dificultades que vienen a nosotros, nos sentimos que Dios nos ha abandonado. Pero en tiempos como estos debemos recordar lo que la palabra de nuestro Dios nos dice en Salmo 139. Salmo 139, versículos 2 y 3. La palabra del Señor nos dice, el salmista está hablando a nuestro Dios, a Jehová, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, dice el salmista a nuestro Dios. Mi hermano, no hay segundo, no hay instante que nuestro Dios tenga a Él conocimiento de nosotros, de nuestras vidas. Por supuesto, mi hermano, que Dios no se había olvidado de Noé, ni Él se olvidará de nosotros. Pues de acuerdo con Hebreos capítulo 10, versículo 17,
la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 17. Dios no se recordará o no traerá a su memoria una sola cosa. Y esa sola cosa es que Él no traerá a su memoria, dice la palabra del Señor, nuestros pecados, nuestras transgresiones. Mi hermano, Dios no se había olvidado de Noé y Él no se olvidará de ti. Y aunque por algún tiempo Él no te ha dado una dirección en tu vida, escúchame bien, mi hermano, Él lo hará en el momento adecuado, en su debido momento, en el momento de nuestro Dios. Mientras tanto, no te rindas. Continúa obedeciendo fielmente a lo que Dios ahora te ha hablado, a lo que Él te ha hablado a través de su palabra, la Biblia. Y se acordó Dios de Noé, y después de 150 días, dice la palabra del Señor, que Dios envió un viento sobre la tierra, y como resultado de este viento, las aguas comenzaron a bajar. Mira lo que dice el versículo 2. La palabra del Señor nos dice: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Pero mi hermano, aquí hay algo muy interesante. La palabra que traduce viento es la palabra hebrea ruach. Y esta palabra hebrea ruach es la misma palabra hebrea que traduce espíritu en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde leemos: y el Espíritu de Dios, el viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mi hermano, la fuerza invisible que hizo que la lluvia se detuviera y las lluvias disminuyeran, pudo haber sido el mismo Espíritu de nuestro gran Dios. Pero hay algo más. El rescate de Noé, el rescate que Dios dio a este hombre fue una figura, fue una sombra, fue un tipo de la liberación de Israel de la mano de los egipcios, cuando nuestro Dios milagrosamente los hizo cruzar el Mar Rojo en seco. Éxodo capítulo 14, versículo 21 nos dice que nuestro Dios, el gran Jehová, dice que Él envió un viento recio oriental, y este viento partió las aguas del Mar Rojo. Así que una vez más, mi hermano, vemos que nuestro Dios afirma su poder creador para separar la tierra de las aguas. Y el versículo 3 nos dice: y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Ahora la pregunta que muchos se hacen: ¿a dónde se fue toda esta agua? ¿A dónde se fue toda esta agua? Para aquellos hombres y mujeres que no creen en el diluvio, ellos piensan de la siguiente manera: el viento y la evaporación no podrían explicar la reducción del nivel de las aguas en todo el mundo. Por lo tanto, el diluvio fue un cuento. Para aquellas personas que creen que hubo un diluvio, pero que no fue producto de la mano de nuestro Dios, ellos podrían decir que probablemente un viento tan fuerte, dice, que sopló enormes cantidades de agua al espacio exterior. O quizás ellos dicen que debido a la causa de la presión de estas aguas, la tierra cambió, la superficie de la tierra cambió. Estas aguas producieron, dice, o rompieron la corteza terrestre y causaron profundidades para que en ese lugar fueran las aguas. Pero mira lo que la palabra de Dios nos dice respecto a esto. Salmos capítulo 104, versículos 7 al 9. Y aquí el salmista, haciendo referencia a las aguas, a los océanos, mira lo que él nos dice, refiriéndose a nuestro Dios. Dice: a tu reprensión, dice, huyeron las aguas, al sonido de tu estruendo se apresuraron.
Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste a las aguas término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Mi hermano, fue el poder de nuestro Dios, fue el Espíritu de nuestro Dios, fue el viento de nuestro Dios que hizo todo esto. Y en los versículos 4 al 5 finalmente se nos dice que y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte, dice, los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron, dice, las cimas de los montes. Mi hermano, nuestro Dios no siempre responde instantáneamente de la manera como nosotros pensamos o como nosotros quisiéramos. Nuestro Dios no es el mago de la lámpara maravillosa, sino más bien nuestro Dios, Él está caminando junto a nosotros a través de los problemas, a través de las circunstancias que la vida nos pueda presentar. Y Él camina con nosotros para animarnos. Y Él camina con nosotros para ayudarnos, para protegernos, para fortalecernos, para guiarnos. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere y Él está trabajando con cada uno de nosotros. Así que mi hermano, no te rindas, continúa. Aún hay mucho que aprender. Alguien dijo lo siguiente: he leído la última página de la Biblia y ¿sabes qué? Estoy convencido que todo va a resultar para bien. Cuando nuestro Dios pareciera que está en silencio, mi hermano, no te rindas. Y en segundo lugar, pon atención. Pon atención. Presta atención. Abre tus ojos espirituales para poder encontrar, para poder tomar lo que nuestro Dios quiere darte. Después de esperar, los versículos 6 y 7 nos dicen, Génesis capítulo 8, la palabra del Señor nos dice: sucedió que al cabo de 40 días, Noé, dice, abrió la ventana del arca y envió, dice, un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Todos nosotros sabemos que el cuervo es una ave carroñera, ¿verdad? O sea, es una ave que se alimenta de cuerpos descompuestos. Cuerpos descompuestos. Esta ave se reposa sobre la superficie de las cosas sucias. Por lo tanto, esta ave no regresó al arca. Una verdadera o una mejor interpretación del hebreo de esta frase, y estuvo yendo y volviendo, no quiere decir que este cuervo regresó al arca, sino que este cuervo, al no ver cuerpos descompuestos, dice que estaba volando de un lugar a otro lugar. La palabra del Dios nos dice que luego Noé envió en esta oportunidad una paloma, la cual regresó porque no encontró lugar donde sentar la planta del pie, ni lugar para hacer un nido. Pero después de 7 días, Noé nuevamente envió la paloma fuera del arca, y en esta oportunidad, esta paloma vuelve con una hoja de olivo en su pico. Mis hermanos, esto significa que la tormenta ya había pasado y que ahora era el momento para reconstruir. Aún hasta en nuestros días, una paloma que lleva una hoja en el pico significa o simboliza la paz, la tranquilidad. Cuando la paloma regresa al arca con la hoja de olivo en su pico, Noé, él presta atención y él se da cuenta, mis hermanos, que el agua se había retirado completamente de la faz de la tierra. Mi hermano, escúchame bien, de la misma manera, cuando pensamos que Dios nos ha abandonado, cuando estamos pasando por problemas, por las tormentas que esta vida nos trae,
nuestro Dios siempre nos va a dar una señal. Nuestro Dios siempre nos va a dar esa hoja de olivo. A veces nuestro Dios lo hace a través de un amigo que aparece quizás de un lugar que nunca nosotros nos imaginamos, y se aparece con ese deseo, con ese amor, con ese cuidado de protegernos. A veces nuestro Dios lo hace a través de una llamada, de un celular, a veces a través de una carta, de un email, a través de un evento. Y sobre todo nuestro Dios lo hace a través de su palabra, la Biblia, a través de un versículo, a través de esa palabra oportuna que Dios nos da para nuestra vida. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, es: ¿estás leyendo? ¿Estás estudiando? ¿Estás meditando la palabra de nuestro Dios? ¿Lo estás haciendo con regularidad? ¿Estás estudiando su palabra con ese deseo, prestando atención, siendo guiado por el Espíritu Santo para encontrar esa hoja de olivo, para poder guiar tu vida? Mi hermano, Dios siempre envía una señal que te dice: mi hijo, mi hija, te amo, no temas, yo estoy contigo, por seguro que tú saldrás de esta tormenta. Muchas veces no de la manera que nosotros quisiéramos, pero por seguro que nuestro Dios nos va a sacar de ese lugar. Mi hermano, en medio de las tormentas de la vida podemos escuchar la voz de nuestro Dios si estamos prestando atención. Ahora Noé, nos dice la palabra de Dios que él no se impacienta. El versículo 13 en la segunda parte dice que él no se impacienta en desembarcar, sino que retira la cubierta del arca. Y desde ese lugar él contempla que en la superficie de la tierra estaba seca. Mi hermano, el hecho que Noé retira la cubierta o retira el techo del arca significaba que el arca estaba destinada a ser destruida. Por lo tanto, yo creo, mis hermanos, que será muy poco probable que podamos encontrar los restos de esta arca. Aunque las expediciones al monte de Ararat han producido muchas controversias, yo, al igual que otras personas, mi hermano, de una manera muy humilde, yo estoy convencido que no se encontrará, que va a ser muy difícil encontrar el arca del diluvio. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 nos dice que por fe andamos y no por vista. Y en Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. En la Biblia se registra un evento muy similar. Si todos recordamos, después de conducir al pueblo de Israel, Moisés, por el desierto hasta cerca de la frontera con la tierra prometida, encontramos que Moisés muere. Él sube al monte Nebo y allí el Señor le muestra la tierra prometida, nada más. Él tiene ese privilegio de verla, pero no llegó. Y la palabra del Señor nos dice que Moisés muere en ese lugar. Y mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 34, versículo 6. La palabra del Señor nos dice: y lo enterró, o sea, Dios enterró a Moisés, dice, en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce, dice, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Mi hermano, si las personas hubieran encontrado la sepultura de este hombre Moisés, por seguro que ellas habrían hecho una imagen de esto y lo hubieran adorado.
¿No crees tú que lo mismo sucedería con nosotros? Si alguien encontrara el arca del diluvio, ¿tú crees, no te imaginas tú que lo mismo sucedería? ¿Cuánta idolatría resultaría de todo esto? Nuestro Dios no quiere que nos volvamos a las tumbas, no quiere que nos volvamos a las arcas o a las reliquias del pasado. Mi hermano, nuestro Dios, Él quiere que le busquemos solo a Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer caminando a su lado, abriendo nuestros ojos de fe, prestando atención, mirando en la Biblia la palabra del Señor, su guía y dirección para nuestras vidas. Por lo tanto, mi hermano, en las tormentas de la vida, cuando Dios pareciera estar en silencio, no te des por vencido, no te rindas, presta atención. Y en tercer lugar, sé paciente. Sé paciente. Hay una cosa muy interesante en este relato. Noé, si leemos, mis hermanos, podemos ver que Noé no se apresura en dejar el arca, sino que él pacientemente espera por Jehová, por nuestro Dios, sus direcciones, sus instrucciones. Mira lo que dice el versículo 14. Dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. O sea, 1 año y 10 días después que Noé entró en el arca. Dios le dice a este hombre, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo y todos los animales que están contigo. Versículos 15 al 17. Mi hermano, si recordamos que la última vez que Dios habló a Noé fue cuando le dijo, entra en el arca, o sea, más o menos un año atrás. Mi hermano, ¿por qué cuando estamos en medio de las tormentas de la vida? ¿Por qué cuando estamos en medio de la prueba, en medio de los problemas, de las dificultades, pareciera que Dios guarda silencio? ¿Te has puesto a pensar? Horas y horas y horas, pero pareciera que tus palabras, tu oración, como que ni siquiera tocara el techo. Cuando hay una tragedia, cuando hay una desgracia, algo injusto, problemas familiares, y buscamos la dirección de nuestro Dios, buscamos su respuesta, pareciera que Él está en silencio. La mayoría de nosotros, por nuestra naturaleza humana, no nos gusta esperar. Lo más difícil que hay en esperar en Dios es justamente esperar. El profeta, hay un hombre aquí en la Biblia, profeta Habacuc. Este profeta, mi hermano, se esperó años y años. Él esperó en nuestro Dios. Él se cansó. Él vio que los malos recibían todo lo bueno y los buenos solamente recibían sufrimiento. Y este hombre, este profeta, como muchos de nosotros, no lo entendemos. ¿Por qué es que los justos, por qué es que los buenos tenemos que pasar estos problemas y la gente inicua, la gente que no teme a Dios, como que todo le va bien? En los versículos 1 al 2 de su libro, este profeta Habacuc, en el capítulo 1, fíjate cómo él ora, cómo es que este profeta ora. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia que se ve en nuestro pueblo y no salvarás, no nos ayudarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. En otras palabras, este profeta Habacuc estaba diciendo, oh Dios, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no nos ayudas? Mira lo que está sucediendo, mira lo que el justo está padeciendo, y mira al injusto, al inicuo, la vida que está llevando.
Luego en el capítulo 2, en el versículo 1, Habacuc dice lo siguiente: sobre mi guarda, dice, estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. En otras palabras, voy a esperar lo que Jehová Dios tiene para mí. Voy a ver cuál es su respuesta. En el versículo 3 vemos que este profeta Habacuc, él no recibe la respuesta que él esperaba de nuestro Dios, porque Jehová Dios le dice que las cosas, si bien es cierto, van a cambiar, pero tendrán que esperar, que las cosas no van a pasar a su manera, que las cosas no van a pasar en el tiempo del profeta, sino que las cosas van a pasar de la manera de nuestro Dios y en el tiempo de nuestro Dios. Aquellos que han estudiado este libro, Habacuc, interesantemente ellos ven que el versículo más famoso, el más significativo, hermanos, de este libro es justamente Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué nos quiere decir este versículo? ¿Qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir, mi hermano, es que la mayoría de nosotros no podemos oír la voz de nuestro Dios cuando estamos pasando por problemas, por dificultades. ¿Sabes por qué? Porque hacemos tanto ruido con nuestras quejas, hacemos tanto ruido con nuestras protestas, que no podemos escuchar la voz de nuestro Creador, de nuestro Padre. Oh Dios, ¿por qué me está pasando esto? Una vez más, te has ensañado conmigo. Esto es injusto. ¿Por qué yo? ¿Por qué no le pasa esto al vecino, al hermano, a la hermana? Mira cómo está él gozando. ¿Por qué me has tomado el pelo, Señor? Nuestras protestas, nuestras quejas son tan fuertes, mi hermano, que nos impiden escuchar la voz de nuestro Dios. Y hermano, ¿qué haces? ¿Qué haces tú cuando te encuentras en medio de dificultades, de problemas? ¿Qué estás haciendo? ¿Buscas a Dios en oración? ¿Enciendes tus ojos, tu entendimiento espiritual, tus oídos los agudizas para escuchar su voz? ¿O estás enojado, quejándote, murmurando, frustrado quizás, desanimado? Es posible que has estado esperando en Dios por mucho tiempo. Es posible que has estado esperando por muchos años, orando a nuestro Dios para que tu esposa, para que tu esposo, quizás para que tu hijo, tu hija, vuelva a Dios, cambie su manera de ser, su vida. Es posible que has estado orando a Dios, has estado esperando por sanación o para que las cosas cambien en tu trabajo. Mi hermano, yo no sé cuánto más tiempo tendrás que esperar en Dios. Pero mira lo que la palabra de Dios nos promete. Isaías 40, versículos 31, un versículo muy famoso, muy hermoso. La palabra del Señor nos dice: pero los que esperan, pero los que confían, los que tienen fe a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, dice, y no se fatigarán. Mi hermano,
cuando estemos en esos momentos, en esas dificultades. Si esperamos en nuestro Dios, Él mismo de su gracia, escúchame bien, Él nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar esa energía para continuar. En las tormentas de la vida, cuando Dios pareciera estar en silencio, mi hermano, no te rindas, no te des por vencido. Agudiza tus sentidos espirituales, presta atención a nuestro Dios. Sé paciente. Y en cuarto lugar, adora a Dios cuando la tormenta haya pasado, cuando esos problemas, cuando esa prueba ha pasado. Noé, su familia y todos los animales, nos dice la palabra del Señor, salieron del arca. Y es muy interesante ver que lo primero que ellos hicieron, o lo primero que Noé hizo, fue hacer, ¿qué? Una gran fiesta, ¿verdad? Un gran party ahí. No. La palabra del Señor nos dice que hizo y construyó un altar al Señor. Y tomando, dice, todo animal, y de ave, dice, limpia. Toda animal y ave limpia, dice, ofreció sacrificios, ofreció, dice, holocaustos en este altar. Versículo 20. Mi hermano, pocas veces en la Biblia se ve este tipo de ofrenda. Una ofrenda tan generosa a nuestro Dios. Quizás alguno de sus hijos o de su nuera, pudo haberle dicho a Noé: ¿qué desperdicio estás haciendo, hombre? ¿No te das cuenta que estos animales los podemos usar más adelante para nosotros mismos? Quizás eres una persona, eres un hombre que no estás pensando en tu familia. Mi hermano, debido a que Noé creyó que el Dios que le ayudó en el pasado, y debido a que él también, mi hermano, creyó que este Dios lo iba a ayudar en su futuro, la palabra del Señor nos dice que él adoró a nuestro Dios mediante sacrificios de los mejores animales de la tierra. Mi hermano, Dios se complace cuando le damos ofrendas generosas que revelan que confiamos en Él y que Él cuidará de nosotros, que Él cuidará de nuestras familias, que Él cuidará de nuestro futuro. Por eso es que leemos en el versículo 21 que el Señor dice: percibió olor grato, fragancia, percibió aroma, el sacrificio, el holocausto que este hombre le hizo, Noé. Pero escúchame bien, mi hermano, yo creo que lo más agradable a Dios que el olor de todos estos sacrificios, yo creo que fue el corazón de este hombre, Noé, en su sacrificio. Mi hermano, cuando damos nuestras ofrendas con esta actitud, con un corazón de confianza, con un corazón agradecido por los cuidados de nuestro Dios, por su provisión, por esa guía que Él nos da, por esa protección cuando pasamos por estas circunstancias de la vida. Cuando damos con un corazón de amor, cuando damos con un corazón generoso y un corazón en sacrificio, lo que estamos diciendo es lo siguiente: creo que el mismo Dios que cuidó de mí en el pasado, Él va a tener cuidado de mí, de mi futuro. La misma idea el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 18 en el Nuevo Testamento nos la da. Filipenses capítulo 4 versículo 18, y él está hablando aquí de estos hermanos de Filipo. Estos hermanos eran hermanos muy pobres, muy necesitados, pero mira lo que él le habla de ellos. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, todo lo he recibido, las ofrendas que ustedes enviaron, dice, y estoy lleno, habiendo recibido, dice, de Epafrodito lo que enviasteis,
Dice olor fragante, sacrificio, dice acepto, agradable a Dios. Esa es la manera como es que nuestro Dios ve nuestra adoración, nuestra ofrenda, cuando lo damos, mis hermanos, con un corazón en sacrificio. Así es como Él la recibe, como un olor, dice, fragante, acepto para Él. Mi hermano, la iglesia de nuestro Dios es un pueblo que adora a su Dios. Y la adoración siempre incluye el dar generosamente, dar en sacrificio a nuestro Dios de lo mejor que Él nos da. No necesariamente de lo que nos sobra, no de lo que no necesitamos, ni mucho menos de lo que no nos cuesta. Mi hermano, cuando nuestro Dios te saque de esa prueba, te saque de esa tormenta, nunca te olvides de adorarlo y nunca te olvides de hacerlo con el mejor de lo que Él te ha dado. No solo con tus bienes, que por último, esos bienes no son tuyos. Esos bienes le pertenecen a nuestro Dios. Sino también, escúchame bien, hazlo con tu vida. Hazlo con tu corazón, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Hazlo con todo tu ser, presentando todos tus miembros, toda tu vida, todo tu ser en el altar de nuestro Dios. ¿Sabes qué? Tú puedes ofrecerle muchas cosas a nuestro Dios. Tú puedes venir y traerle el dinero, traerle todo, cualquier cosa material que tú te puedas imaginar. Tú puedes ofrenderle muchas obras, muchos servicios a nuestro Dios, pero al mismo tiempo, escúchame bien, nunca presentarle, nunca ofrendarle tu vida, que es lo que Dios realmente está buscando de ti. En las tormentas de la vida, cuando Dios pareciera estar en silencio, mi hermano, no te des por vencido, no te rindas. Presta atención, agudiza esos ojos, esos oídos, esa mente espiritual para escuchar la voz de nuestro Dios. Sé paciente y sobre todo adora a tu Dios, que no solamente Él te ha traído a esta tormenta, a esta prueba, sino que Él ha estado ahí contigo caminando para protegerte, para cuidarte, para guiarte y sacarte de ese lugar, pero transformado. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.